Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Piscis. Les doy la bienvenida a su canal Alelia Astral. Si es la primera vez que nos visitan, no olvides suscribirte. Recuerda que los días viernes sorteamos entre nuestros suscriptores una lectura totalmente gratis como agradecimiento, porque por ustedes podemos alimentar nuestro refugio de animalitos. Por eso es importante que se queden siempre viendo el video hasta el final y que se suscriban. Para poder participar deben cumplir con todos los requisitos que decimos durante el video. Y les cuento que suscribirse y activar la campanita ya mismo va a hacer que siempre estén pendientes de nuestros en vivo, en los cuales podemos responder preguntas gratis para ustedes. Esta lectura es general. Si hoy no resuena contigo, puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. Y si no conoces tu ascendente, en la cajita de descripciones te dejé el link para que lo hagas. Esta lectura no tiene fecha específica ni tampoco sexo, género o identidad a quién va dirigida. Bueno, quiero comentarte también que tiene varias partes. Primero el mensaje general, luego vamos a hablar sobre los que tienen una relación, luego los solteros, después tu ex y finalizamos con la parte amorosa, con la parte económica, perdón. Entonces primero, mensaje general de todos los angelitos para Piscis. Primer mensaje para ustedes en el tarot de los ángeles. Tampoco. Son las cartas de presentación del tarot. Y me dice, cumple tus deseos para conocerle. Entonces es súper importante cuando a veces nosotros pedimos mucho, mucho, mucho al cielo, a nuestros seres espirituales, a nuestros ancestros, un deseo en particular. ¿Sí? Y a veces pensamos que no nos escuchan, pero a través de esta carta te está diciendo que tus deseos se van a cumplir, que tus deseos se van a materializar y que vas a ver realmente que sí te escuchan, que sí están pendientes de aquellos anhelos que tienes en tu corazón, aquellas buenas intenciones. No pienses que te he dejado solo, que te he dejado sola, te dice alguien. No sé por qué me resuena decirles esto a ustedes, pero hay alguien que fue importante para ustedes en este plano. Puede haber sido su papá, su mamá, su abuelo, su abuela, un hermano, alguien que ya no está y me dieron como ganas de llorar. Pero esa persona les está diciendo en este momento, no pienses que te he dejado sola, no pienses que te he dejado solo, que no te escucho, que no te ayudo. Desde donde estoy, mis oraciones siempre están contigo para protegerte, para cuidarte y para ayudarte a cumplir tus sueños. Uf, qué fuerte. Bueno, vamos a ver el segundo mensaje. Dice, en los viajes te encontrarás. Me habla acerca de que, bueno, no necesariamente tiene que ser un viaje así literal tal cual, pero sí me dice que necesitas un tiempo de recogimiento, un tiempo de tomar distancia del mundo exterior, de ver un poquito más las cosas desde perspectiva y no tan metido en una situación específica para que puedas encontrarle la solución a ese problema que en este momento tienes en la mente. Bueno, entonces necesitas tomar distancia definitivamente. Tercer mensaje especial, este no es. Me dice, esclarecerás el enigma. Para poder encontrar esa respuesta que te aseguro que va a llegar, necesitas tomar distancia. Esto es claro, la respuesta va a llegar, pero desde todo con perspectiva. Este ha sido el mensaje general para todos ustedes de parte de los ángeles. Vamos a pasar a la lectura de los que tienen una relación en este momento, sea el crush, el novio, el amante, el esposo o la relación no tenga como un título. Pensamientos de esta persona hacia ti. En este momento se muere de celos por Piscis. O sea, no sé qué le hiciste, no sé en qué contexto, en qué situación, pero esta persona, los celos lo dominan totalmente. Me dice que piensa que tú estás entre dos caminos, piensa que tú tienes la ventaja de decidir, de escoger con quién estar, que siente que en cualquier momento tú vas a decir chao, me fui con tal o pascual, y muchos celos en este momento. Veamos qué más pasa con esta situación. Sientes celos de parte de una persona, de tus estudios o de tu trabajo, de nuevas relaciones o nuevas personas que has conocido.
no son celos en cuanto a alguien de tu pasado, no. Es celos en cuanto a una nueva persona que ha llegado hace poco a tu vida o que va a estar llegando dentro de muy poco, y eso te lo anuncio. Me dice que los celos son en cuestiones por alguien que te busca, a quien tú le atraes sexualmente. Puede ser alguien de signo Aries, Capricornio o Tauro. Entonces, eso te cuento que por estos lados, celos, celos, celos. Veamos qué te aconseja a ti respecto a esta situación. Me dice la carta del emperador que tú eres más astuta, tú eres más astuto, más inteligente. Si realmente no hay nada más con un tercero, yo te aconsejo que ni siquiera a través de redes sociales y por molestar te pongas a coquetear o a seguirle el juego a alguien. Que actúes con inteligencia, te dice la carta del emperador, que tomes tú el control de la situación, que no caigas en la trampa, porque pueden haber malos entendidos por conversaciones, especialmente a través de redes sociales, y que te vayan a generar. También puede ser que esta situación de desconfianza tenga que ver con algo del pasado, ¿sí? No con una persona del pasado, sino con una situación de desconfianza que ya se vivió dentro de la relación. Y definitivamente todos estos celos también vienen siendo patrocinados por publicidad política no pagada de parte de un amigo o una amiga mayor que tu pareja, que tu persona especial. Eso va a pasar en estos días, está pasando, ya te dije, cuidado con lo que escribes en redes sociales, cuidado porque se puede prestar para malos entendidos durante estos días. Consejo de parte de los egipcios, y veamos qué les cubre en esta situación. La carta del presentimiento. Tu intuición te dirá hasta dónde llegar y a permitirle a cada persona nueva que conozcas para evitarte problemas. Veamos qué te dice el tarot de los angelitos. Y te dice, el saber te da rectitud, andar súper derechito, súper derechita. Por ahí había un dicho muy importante que decía que no solamente basta con ser, sino también con parecer. Entonces, en este momento hay que ser y parecer rectos y correctos. Entonces, a no dar papaya, dicen por ahí. Bueno, vamos a pasar a la lectura en este momento para todos aquellos que están solteros. Vamos a leerles la parte profesional porque a algunos de ellos no les interesa el amor, solo están confinados a su parte profesional. Y me dice la carta del 9 de espadas invertida en este momento, que pueden haber en estos días chismes o calumnias por parte de personas que no tienen vergüenzas, personas que quieren levantar falsas sospechas alrededor tuyo. Entonces, por favor, cuídate de no dar los motivos para que estas personas aprovechen esta situación. El tarot de los egipcios te dice en cuanto a esto la carta del mal. Cuidado porque hay alguien por ahí buscándote como la caída, Piscis soltero, y número de la suerte para ti el 38, ¿ok? Bueno, pasamos entonces a la lectura. Para los que están solteros y quieren preguntar por su parte sentimental, ¿qué viene? Bueno, se puede estar aproximando a ustedes una persona que del todo no les está siendo muy claro, muy clara en cuanto a realmente su situación emocional. Esta persona es desleal, deshonesta y les está escondiendo que sí tiene a alguien por ahí. Lo que pasa es que entre ustedes dos hay mucho feeling, mucha química, mucha conexión. Entonces esta persona como que no sabrá qué hacer o no sabe qué hacer porque llegas ahí tú. Me dice cuidado porque puedes estar terminando metido en un cambio negativo para ti, que puede ser como un triángulo amoroso del cual luego te va a desestabilizar bastante. Entonces, cuidado con esos triángulos, a dejar las cosas claras desde el principio, mis queridos, para que luego no se vean envueltos en situaciones en las cuales me les rompan el corazoncito. La carta de la fortuna me dice que al final toda esta situación resulta bien para ti, sea que se decida contigo, sea que te evites este problema por haber dejado las cosas claras, o sea que honestamente a ti nada que ver y te alejes. Bueno, esto viene y veamos qué mensaje hay directo para ti de parte de los ángeles. Piscis soltero, ¿qué nos quiere decir los angelitos hoy?
y te dicen, usa las armas de tu intelecto. Úsalas primero que todo como para buscar y solucionar ese problema en tu trabajo de los chismes, y también las armas de tu intelecto para no dejar que te mientan en la cara, ¿ok? Bueno, finalmente vamos a preguntar por el ex de Piscis, pensamientos de esta persona hacia Piscis. Esta reina me habla acerca de una persona que es muy práctica, que es alegre, que piensa sobre ti como con bastante alegría, con bastante positivismo. Al mismo tiempo se siente muy orgullosa de ti. A todos les habla que tú eres la ex o el ex. Me dice, sin embargo, que en el fondo, y aunque por fuera esta persona trata como de mostrarse que está súper bien, me dice que anda peleándose con todo el mundo en el sentido de que está muy irritable desde que no están juntos. Vamos a ver, o sea, porque hay mucha dualidad, muchos altibajos emocionales. Aquí nuevamente me dice alguien que se ha entregado a los placeres excesivos. Puede ser de que está bebiendo mucho, saliendo mucho, no sé si consuma drogas, tal vez sexo desenfrenado y loco, relaciones casuales, pero es alguien que en medio de toda esta confusión de sentir que fuiste lo mejor, pero al tiempo te perdió, siente como esa mezcla de sentimientos y no sabe cómo procesarlos. Entonces se ha desenfrenado en sexo, alcohol. Y este 5 me habla acerca de alguien que siente mucho remordimiento. Definitivamente esta personita no la está pasando nada bien en este momento. Mucho remordimiento, mucha locura en su vida, y todo esto es como para distraer esta carga que siente, esa pena que siente. Veamos y vamos a preguntar directamente si ustedes van a regresar. Copas y oros es sí, bastos y espadas es no. ¿Van a regresar? Me sale la carta de la fortaleza y me dice que sí, pero que será un proceso que implicará mucho esfuerzo para poder reconstruir la confianza y todo. Definitivamente sí van a regresar. Está ese 7 de oros y me dice que es un sí contundente. Bueno, entonces luego de esta pausa técnica, que no sé si algunos de ustedes notaron, pero necesitamos acomodar honor. Y bueno, les estaba diciendo que sí, definitivamente regresan. Quiero ver qué carta de parte del tarot de los egipcios les cubre en esta situación con su ex. Y me dice la carta del comercio, que es súper importante que de entrada puedan negociar cuáles son las condiciones en las cuales ustedes van a poder retomar la relación. Así que es súper importante esto. Veamos qué hay de parte del tarot de los egipcios, de los angelitos, y me dice, tu inspiración te lleva al más allá. Definitivamente, para poder saber qué condiciones o qué acuerdos realizar con esta persona si quieres regresar, o mejor dicho, porque es que al parecer van a regresar, pidas mucha guía espiritual. Pida sobre todo al universo y a tus seres espirituales que te guíen hacia cuáles son los cambios que debe hacer tu relación para poder avanzar en un futuro hacia algo más sólido y emocionalmente más sano, ¿ok? Vamos a ver entonces finalmente un mensaje súper rápido para la economía de todos ustedes. Y vemos entonces, algunos han estado como con un poquito de desequilibrio en su plano económico, como con bastantes ganas de realizar un viaje, pero la verdad este viaje, cambio de trabajo, cambio de posición laboral, cambio de negocio, no les conviene. Mucho cuidado con problemas legales durante estos días. Fíjense muy bien lo que van a firmar. Por ahora no es recomendable cambios de ciudades, cambios de trabajo, cambio de posiciones. No es para nada recomendable. Finalmente llega un mensaje que ustedes estaban esperando, una noticia súper importante, pero no les conviene en este momento un cambio. Eso les anuncio. Número de la suerte para ustedes el día de hoy, el número 36. Y contarles a ustedes que llegaron hasta el final, que pues les damos muchas gracias de parte de todos los peluditos, bendecirlos y comentarles que los requisitos son: primero estar suscritos, segundo activar la campanita y darnos like, y tercero escribir la palabra
Ángel en los comentarios. No olviden seguirnos en nuestras redes y pues invitar a sus amigos. Los llevamos en el corazón.